¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Anastasio Javier Hernández García y hoy les vengo a hablar un poquito sobre el proyecto de nación. Bueno, como introducción tenemos dos preguntas, la cual nos dice, ¿qué es el proyecto de nación? Bueno, proyecto de nación es cómo podríamos imaginarnos una Guatemala de nuestros sueños, cómo podríamos imaginar un país perfecto para nosotros, cómo podríamos concientizar que nosotros estamos haciendo actos indebidos, hábitos indebidos, acciones indebidas y cómo podríamos mejorar nuestras acciones, nuestros hábitos para crear ese país tan deseado o ese país tan perfecto que nosotros queremos. Como segunda pregunta tenemos, ¿quiénes participan en la creación? Bueno, toda persona que tenga una imaginación inmensa puede participar para imaginar una Guatemala de sus sueños, una Guatemala que sea perfecto para cada persona. Podríamos imaginar una Guatemala independiente tanto como económico, la seguridad, salud o educación. Entonces, eso me imagino a Guatemala. En mi opinión, Guatemala es un país maravilloso, pero tiene problemas, tanto como económicos, sociales, culturales y más en la educación o en la seguridad. Este país es muy amplio y tiene diversos problemas. Y como nosotros como personas podríamos apoyar a que este país cambie y que personas con otras mentalidades se añadan a nuestras habilidades para que podría acompañarnos a transformar un país mejor. Como segundo punto tenemos justificación, el por qué. ¿Por qué hacemos este proyecto de nación? Bueno, básicamente nosotros hacemos este proyecto de nación para concientizar a las personas quienes tienen problemas de sus acciones, por ejemplo, tienen problemas de controlar sus hábitos como la tala de árboles, la contaminación, que es un tema crucial en este proyecto. También dice, ¿cuál es el motivo por el cual se realiza? ¿Por qué realizamos un proyecto de nación? Para que nosotros nos concienticemos a nosotros mismos, para que hablemos con otras personas, para que podamos ayudarnos entre nosotros o entre todas las personas que vivimos en Guatemala para que sea un país mejor y que sea valorado tal y como es. Como siguiente punto tenemos indicadores. Los indicadores como económicos. Guatemala es un país con bajos recursos que el 52.8% de las personas viven en la pobreza. Esto pareciera que fuera un punto muy relevante, pero tanto como el 12.8% de las personas viven en la pobreza extrema. Y esto es un tema muy crucial para Guatemala porque Guatemala es rico en sitios arqueológicos, lugares turísticos, en la naturaleza. Estos son muy puntos importantes porque Guatemala no sabe aprovechar sus oportunidades. Entonces nosotros como personas debemos ver las oportunidades y no dejarlas pasar. Como siguiente punto tenemos la educación. La educación en Guatemala es un punto muy importante. ¿Por qué la educación? Porque la educación empieza desde pequeño hasta que nosotros fallezcamos. En los niños hay que inculcar una educación especial para que los niños capten el valor de la vida. Pero Guatemala tiene dificultad en los recursos, bajos recursos, como para enseñar adecuadamente a los niños. Los niños aprenden con creatividad, pero a Guatemala le falta demasiados recursos. Como en la juventud o en la adultez, en la juventud es más crucial porque la educación en la juventud es muy poco garantizada, no están actualizados en la información de lo que está pasando en el
están muy desactualizados, están muy retrasados de otros países. Los jóvenes de hoy en día, por ejemplo, hay que inculcarles la educación de las tecnologías, las finanzas o la salud en especial. Tanto en los jóvenes como en los adultos, muchos jóvenes no terminan sus estudios por falta de recursos para apoyar en casa o para hacer otras actividades que favorezcan en su vida y no perder el tiempo en la educación. ¿Por qué piensan esto los jóvenes? Porque en Guatemala básicamente tienen pocos recursos y no es muy llamativo su forma de educación. En los adultos y en los pueblos indígenas hay un cierto porcentaje de personas indígenas que carecen de estudios, son personas analfabetas y que muchas personas no pueden valerse a sí mismos, tanto económicamente como educativamente. Entonces hay que implementar planes para mejorar la educación en Guatemala, tanto en niños, jóvenes y adultos, especialmente en mujeres. Como siguiente punto tenemos la salud. Muchas personas hoy en día son más vulnerables a cualquier otra enfermedad, pero Guatemala carece de medicamentos en especial. Por ejemplo, hay algunas personas que viajan a otros países para conseguir el medicamento que no se consigue en Guatemala. O personas que vienen de otros pueblos más alejados, vienen a la capital a buscar los mejores medicamentos o para que apoyen el mejor departamento para que cure su enfermedad. Por eso Guatemala carece de estos recursos como los medicamentos, como de servicios, como no tienen, los doctores no tienen la suficiente el conocimiento de cómo prevenir, cómo solucionar los problemas de salud de otras personas. La seguridad, hablemos de la seguridad en Guatemala. La seguridad en Guatemala es muy crítico. Por ejemplo, nosotros podemos salir a la calle y sufrir de una delincuencia, como podría ser asaltos, podría ser extorsiones, podría ser manipulación de personas para que nos hagan daño. Entonces, este es un tema muy importante en Guatemala, porque Guatemala está careciendo de su seguridad. La seguridad es un punto muy importante para que las personas se sientan seguras de su propio país o de su propio hogar, su propia comunidad. Y Guatemala carece de seguridad, porque las policías, como Policía Nacional Civil, como Policía Municipal de Tránsito, no están capacitadas para tratar diversas delincuencias, por ejemplo, asaltos. No tienen la capacidad o la capacitación de cómo tratar esos asuntos, o que los señalen de corrupción, o que los señalen de que son ladrones básicamente. Pero hay que capacitar a los policías o a las personas que incluyen la seguridad para tener un mejor control en nuestro país. Desarrollo sostenible. Hablemos de desarrollo sostenible. Guatemala es un país con grandes riquezas naturales, por ejemplo, con sitios arqueológicos, lugares turísticos como las playas y otros. Entonces, ¿por qué no sacar ese provecho? Muchas personas no le sacan lo suficiente provecho para que conozca sea realmente conocida para otros países. Pero hay personas que no desaprovechan estas oportunidades o que nosotros mismos no aprovechamos. Por ejemplo, ¿por qué no aprovechamos? Muchas personas ganan dinero, sí aprovechamos, pero ¿por qué nosotros no aprovechamos? Nosotros contaminamos, nosotros talamos árboles ilegalmente. También está la deforestación, que es un punto muy importante. El principal combustible de la deforestación son los plásticos. Entonces nosotros como ciudadanos deberíamos de cuidar o reciclar las botellas. Pero básicamente eso nos está afectando como guatemaltecos y no estamos prosperando porque estamos matando lo más rico de nuestro
Como siguiente punto tenemos visión de Guatemala. ¿Cuál es tu visión de Guatemala? Bueno, en mi caso, mi visión de Guatemala es que Guatemala sea totalmente independiente de otros países, que tenga una seguridad implacable, que tenga una educación actualizada, que sea del momento, una educación que desde la niñez hasta la adultez o la vejez sea específicamente requeridos para sus conocimientos. Y para mi visión de Guatemala es que en el tema de la economía sea totalmente independiente económicamente, que sepa aprovechar sus diferentes fuentes de ingreso como serían las textiles. Somos un país de grandes culturas y por ejemplo nosotros dependemos de textiles, de como importaciones, por ejemplo la importación de café o la importación de caña. Entonces eso deberían aprovecharse. Siguiente punto tenemos la misión de Guatemala. En el 2016 Guatemala tuvo la misión de ser un país muy reconocido, aprovechando sus sitios arqueológicos, sus lugares turísticos como las playas, los lugares naturales, las reservas naturales. Pero Guatemala hasta el momento no ha cumplido su misión. Entonces, la misión de Guatemala hasta hoy en día es que sea conocido internacionalmente y que sea uno de los países de Centroamérica que sea los más reconocidos y que sean los más respetados por sus culturas y sus hábitos. Como siguiente punto tenemos creencias y valores. Como nosotros los guatemaltecos tenemos la